Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el teatro y la historia. El invitado de hoy es el profesor, historiador y crítico Jorge Dubati. Contale un poco a la gente de lo que vos haces para que los que no te conozcan sepan con quién estamos hablando. Yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, me dedico a la historia y la investigación del teatro, las artes escénicas, al mismo tiempo que hago investigación y docencia en la Universidad de Buenos Aires, me interesa mucho estar metido dentro del campo teatral. Estoy en el Centro Cultural de la Cooperación, trabajando en la vida cultural de Buenos Aires. Me interesa mucho también el tema de la edición, el periodismo. Hacemos radio en Radio Nacional, muchas tareas, todas en torno de una única obsesión que es el teatro, y esto en gran parte por Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires es uno de los centros teatrales más grandes del mundo, ¿no? Muchos dicen que hay 5 grandes ciudades teatrales en el mundo, son Berlín, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires, ¿no? Pero con características muy distintas, ¿no? Lo que más caracteriza al Teatro de Buenos Aires es su movimiento de teatro independiente, ¿no? Eso es lo que lo diferencia de otras plazas teatrales del mundo. Claro, tiene una oferta cultural en materia de teatro muy amplia. Jorge, hablando de esto, precisamente, ¿en qué momento fue que Buenos Aires se convirtió como esa capital latinoamericana del teatro? Porque a nivel Latinoamérica es la ciudad más importante frente a esta rama del arte, además que cuenta con uno de los lugares más reconocidos, no sé, como en Estados Unidos puede llegar a ser Broadway. Latinoamérica, y lo digo como región, tiene la calle Corrientes en Buenos Aires. Mira, la historia del teatro argentino y específicamente de Buenos Aires es muy rica, y podemos decir que empieza el momento, digamos, de auge del teatro, el momento en el que se consolida el campo teatral de Buenos Aires, es aproximadamente hacia 1880, o sea, ya son 140 años aproximadamente de historia muy fuerte. Por supuesto, hay teatro desde mucho antes. Nosotros podemos pensar el teatro ya, por ejemplo, en los pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo, en el Jaín de los Selknam, ¿no? Es decir, en Tierra del Fuego, lo cual nos lleva a una ancestralidad muy anterior a la llegada de los españoles. Pero también los propios españoles traen el teatro a la Argentina. Es decir, tenemos todo un periodo que podemos llamar anterior a la colonia, originario, americano, un periodo colonial, un periodo virreinal, pero el momento de consolidación del teatro de Buenos Aires es a partir de 1880, ¿eh? Y especialmente yo diría a partir de 1890, cuando aparece lo que se llama el teatro por obras o el teatro por secciones, que es el famoso género chico del que va a surgir el sainete criollo y el grotesco criollo. Así que son muchos años de historia, y sobre todo creo que hay algo también de la confluencia inmigratoria que va a ir enriqueciendo notablemente el teatro de Buenos Aires, bueno, por los aportes de la colectividad judía, por los aportes de la colectividad española, la italiana, pero también por la emergencia, por ejemplo, del circo criollo, la gauchesca, el sainete criollo, y ni hablar en 1930 con el teatro independiente fundado por Leónidas Barletta, con el grupo del teatro del pueblo, ¿no? Hoy el teatro independiente es sin duda una de las fuentes más magníficas de producción teatral en Buenos Aires. Claro, vos encontrás muchas producciones que no son parte como del común y del colectivo que mueve las grandes masas, sino que trata temáticas muy particulares y con grupos muy definidos. Te iba a hablar de cómo vio en Argentina al principio del 1900, cuando empezó a surgir todo el tema del cine, cómo se vio enfrentado al teatro,
¿Cómo se vieron estas dualidades para que siguiera sobreviviendo y no perdiera la fuerza? Mira, en realidad la progresiva incorporación de las tecnologías a lo que llamaríamos la industria del espectáculo en la Argentina no van a eclipsar el teatro, sino que van a entrar en un proceso de realimentación. Primero fue el cine, luego fue la radio, luego fue la televisión, ¿no? Y podemos decir que el teatro de Buenos Aires siempre se la ingenió para al mismo tiempo, digamos, aprovechar la multiplicación que esto le proponía, ¿no? Por ejemplo, hay muchas obras de teatro que pasan al cine y mucha gente que por haber visto la película después quiere ir a ver la obra de teatro. O también sucede lo mismo con las relaciones, por ejemplo, entre el radioteatro y el teatro, ¿no? Pensemos que este año se cumplen 200 años de la primera transmisión de radio, 100 años de la primera transmisión de radio en la Argentina, ¿no? Los famosos Locos de la Terraza, ¿no? Aquella transmisión que se hace en 1920 y justamente esa primera transmisión tuvo que ver con actividad musical, con actividad hecha en los teatros, ¿no? En ese sentido, la radio nace aliada a la actividad teatral. Entonces, yo diría que se genera una suerte de ecosistema productivo por el cual radio, cine, televisión y teatro empiezan a alimentarse, y hay un fenómeno muy interesante por el cual el teatro al mismo tiempo va encontrando yo lo llamaría una división del trabajo, ¿no? Es decir, va marcando su especificidad, ¿no? Porque si el teatro intenta competir con el cine o con la radio o con la televisión, va a perder. Digamos, no le conviene. Lo que le conviene justamente es mostrarse como una experiencia única, como una experiencia que no pueden brindar los otros medios, y eso hace que uno de los rasgos característicos del Teatro de Buenos Aires sea la pasión de los espectadores, ¿no? En este momento estamos con un síndrome de abstinencia total, que hace 70 días que no podemos ir a los teatros y realmente yo te diría el paisaje de Buenos Aires con los teatros independientes, los comerciales y los oficiales cerrados es otra ciudad, ¿no? Es realmente otro paisaje urbano. Claro, es un Buenos Aires muy distinto al que estamos acostumbrados. Eso te iba a preguntar precisamente. La forma del teatro en este momento, en esta época de pandemia, ha cambiado porque ves que se ha abierto una oferta online de obras de teatro por los diferentes teatros, por el gobierno de la ciudad, bueno, por un montón de actividades que se han venido haciendo. Y sí, ahí te das cuenta, o lo digo yo a título personal, que la experiencia del teatro se vive en el teatro, no se ve a través de una pantalla. Pero, ¿cómo hace el teatro para sobrevivir a momentos como estos? Yo me imagino que este no es como el único o primer inconveniente al que se ve enfrentado el teatro y la audiencia para no poder acceder. ¿Ya tuvo que enfrentar otras pandemias y otras situaciones similares? Exacto. Yo te diría que lo que está restringido en este momento es lo específico del teatro, que es el convivio, ¿no? Yo le llamo convivio a la reunión de cuerpo presente, a la reunión territorial, ¿no? Digamos, la presencia física, donde el teatro define su singularidad, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice Peter Brook, lo dice Grotowski, lo dicen, digamos, todos los teóricos en el mundo, que el principio del teatro es la reunión territorial de cuerpo presente, presencia física, ¿no? Esa es su singularidad, porque lo que surge de esa reunión es una zona de experiencia que no es la experiencia intermediada a través de la tecnología, lo que, digamos, le oponemos convivio al tecnovivio, ¿no? Por ejemplo, esta relación a través de Instagram, que sin duda es maravillosa, pero no es convivial, es tecnovivial, ¿no? Y en ese sentido hay algo muy interesante, que es que el convivio en este momento está restringido por el problema de los contagios, ¿no? El cuerpo, que es lo propio del teatro, es una amenaza porque el pueblo puede, digamos, el cuerpo puede ser el portador de
del bicho, digamos, del virus, ¿no? Entonces, frente a esta restricción, lo que ha hecho el teatro, entre otras cosas para mantener su presencia, es recurrir a todas aquellas tecnologías tecnoviviales que le permiten, por lo menos, mantenerse en actividad, mantenerse vivo, establecer algún tipo de recaudación laboral, porque ese es otro de los problemas, ¿no? Que los teatreros no están pudiendo, ¿cómo se llama?, recibir dinero para mantener sus salas, para alimentarse, etcétera. Entonces, creo que se ha recurrido a tres grandes tecnologías, ¿no? Pues, por un lado, las tecnologías de la palabra, a través del libro, a través de la web, ¿no? Ya sea el impreso o la palabra electrónica, digamos. La otra tecnología, que es el audio. En este momento hay un auge en todo el país de radioteatro, por ejemplo, o de formas de teatro auditivo colgadas en la web, ¿no? Como el espectáculo Todo para Oír que hace el grupo de Tandil, ¿cierto? Que dirige Marcela Juárez con Guillermo Guinón, por ejemplo, y luego estarían también las tecnologías audiovisuales. Ahí tenés una gama muy amplia, desde colgar un video ya grabado hasta transmitir en vivo por streaming o a través de Zoom las distintas experiencias. Y esto, por supuesto, es muy bueno, pero, como muy bien decís vos, no estamos hablando de la experiencia teatral, porque fíjate la diferencia del lugar del espectador, ¿no? Frente a estas tecnologías desterritorializadas, ¿no? A mí no me queda más que reconectarme con la pantalla, digamos, y no en esa zona de experiencia que es el convivio, ¿no? La gran diferencia del espectador en el teatro es que el espectador construye el acontecimiento junto con el artista y junto con los técnicos, ¿no? Es decir, el espectador incide en el acontecimiento viviente de lo teatral. En cambio, la mediación tecnológica nos pone en otro lugar. Yo diría, Juan, el error sería pensar en River y Boca. Es decir, hacer una especie de campeonato de qué es mejor, el convivio o el tecnovivio. Hay gente que lo está haciendo. Es un error, porque en realidad son dos paradigmas culturales diferentes. Y el otro gran error sería, y también esto se está viendo bastante en este momento, es la idea de que la estructura tecnológica llegó para superar el teatro, ¿no? Hay mucha gente que está, desde mi punto de vista, erróneamente, hablando de una especie de discurso necrológico por el cual murió el teatro y ya ahora va a ser todo en las redes. Mira, yo creo que esos serían dos grandes errores, ¿no? El River y Boca, el campeonato convivio-tecnovivio, o la idea de superar. Pienso que son formas que coexisten. Tenemos que tener una mirada pluralista, y hay algo que demuestra el tecnovivio, que es que la experiencia teatral es irreemplazable, que nadie la va a poder reemplazar, que es única y que realmente lo que estamos sintiendo en este momento es un síndrome de abstinencia, de convivios, no solamente convivios teatrales, sino convivios de todo tipo, ¿no? Con los amigos para tomar mate, con el templo para ir a jugar fútbol a la cancha, los convivios en la calle, en los transportes, en las clases, ¿no? A mí no te puedo explicar, yo como docente, cómo extraño las clases presenciales, ¿no? Estamos dando clases virtuales, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Es lo que va cambiando mucho. Yo creo que esto es algo más situacional, si bien va a cambiar muchas formas de vida, frente a estos temas que estamos hablando, son más bien situacionales que van a poderse retomar en algún punto. Por acá la gente empieza a hacer preguntas y comentarios, mucha gente se empieza a sumar después de que arrancamos y se pierden algunas partes, y seguramente alguien que se sumó después pregunta ¿qué es tecnovivial? La idea de lo tecnovivial sería la cultura, la existencia humana vivida a través de la relación con las máquinas, y que, digamos, es un tipo de cultura que permite la sustracción del cuerpo presente.
es decir, cambia el régimen de territorialidad. Por ejemplo, yo en este momento estoy en mi casa, ustedes están en su casa, Juan está, no sé, estarás en Canadá o estás en tu casa, Juan, está en tu casa, lógico por la cuarentena. Y en ese sentido, el tecnovivio sería la conexión a través de la mediación tecnológica que permite la desterritorialización de los cuerpos. Digamos, nosotros estamos conectados, pero no estamos participando de la misma zona de experiencia que sería, por ejemplo, lo convivial. A ver, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es cuando iban a hacer mi nieta. Mi hija trae, después de hacerse una ecografía, trae una ecografía digitalizada, magnífica, en 3D, que prácticamente mi nieta me saludaba desde adentro de la panza de mi hija, pero claro, mi única opción era la pantalla. Es decir, había una relación entre mi nieta y yo, pero mediada a través de las máquinas. En el momento en el que mi nieta nace, yo estaba dando clase, suspendo la clase, me voy a la clínica donde estaba y ahí tengo el primer convivio con mi nieta Charo, cuando mi hija pone, digamos, en mis brazos a mi nietita, y yo puedo sentir su olor, sentir su peso, es decir, ni mejor ni peor, son experiencias diferentes. Una cosa es la experiencia de ver a mi nieta en Zoom y otra cosa es ver la experiencia del convivio, digamos, de encontrar a mis nietos Charo y Simón. Es decir, a una experiencia, la experiencia territorial la llamaríamos convivial y a la experiencia desterritorializada por el vínculo tecnovivial la llamaríamos, digamos, tecnovivial. Tecnovivial. Algo que te había preguntado que no sé si de pronto se escapó, es ¿el teatro ya había pasado por situaciones como la que está pasando hoy? ¿Algo que lo hubiera hecho detener? ¿Algo que hubiera parado todas las labores? Acá en la Argentina, mira, este tipo de situaciones. Nosotros tuvimos una experiencia fundamentalmente digamos, en 1871, que fue la experiencia de la fiebre amarilla, digamos que implicó también no solo el cierre de todos los locales y los lugares de encuentro, sino además una Buenos Aires devastada, ¿no? Está el famoso cuadro de Blanes, pero magnífico realmente, que está en Uruguay, y se puede ver en la web, digamos, esa estampa que hace Blanes de la fiebre amarilla es muy, muy elocuente de cómo se vivía, digamos, en Buenos Aires absolutamente devastada, ¿no? Pero en realidad es la primera vez que tenemos un fenómeno de estas dimensiones, ¿no? 70 días, los teatros cerrados. Claro. Es algo que nos pone en una situación muy difícil de manejar, pero que hay que buscar la manera de salir de ella. Se queda enganchada, que es una de las preguntas, uno de los comentarios de Olivera, 1833, muy interesante, entró de casualidad y quedó enganchado. ¿Pueden recomendar bibliografía? ¿Saben dónde pueden encontrar más información sobre este tema? Si querés también, empezamos a hablar de algo muy puntual, de teatro y territorialidad, si nos querés contar un poco. Mira, da la casualidad que en este mismo momento que estamos charlando, me acaba de llegar un aviso de la editorial Gediza, una editorial de Barcelona, realmente una editorial de la que uno ha leído muchísimos libros, que acaba de sacar en versión electrónica un libro donde yo hablo justamente sobre este tema, que es el tema de teatro y territorialidad, ¿no? Así se llama el libro, Teatro y Territorialidad, y enfoca este tema, ¿no? Las relaciones entre convivio y tecnovivio, las relaciones entre, digamos, la cultura de la territorialidad y su complejidad, ¿no? Porque el teatro es un fenómeno terrestre, terráqueo, digamos, territorial, no lo podemos desterritorializar, ¿no? El teatro es la única de las artes
que no se puede justamente desterritorializar, ¿no? Y eso le da no solo una gran singularidad, sino mucha fuerza, ¿eh? Es una fuerza única, porque la literatura se puede desterritorializar, el cine se puede desterritorializar, digamos, el video, la televisión, la radio, toda la cultura digital es... vieron que hay una imagen muy bella que es oponerle a la tierra la nube, ¿no? Se habla de la nube, ¿no? Bueno, el teatro no se puede desterritorializar porque el teatro es convivio, reunión de cuerpo presente en un territorio muy concreto, en una encrucijada territorial, y esto lo hace absolutamente, digamos, maravilloso. Al mismo tiempo lo conecta con una cultura ancestral. Digamos, no podemos pensar lo humano sin tierra, no podemos pensar lo humano sin cuerpo, no podemos pensar lo humano sin convivio, ¿no? No podemos pensar lo humano sin territorio. Bueno, estos son los temas justamente que hablamos en este libro, que se llama exactamente así, Teatro y Territorialidad, y que, casualidad increíble, acaba de salir en versión electrónica en España. Claro, claramente cambian los conceptos, no deja de existir, pero los conceptos alrededor de lo que se puede presentar frente al teatro se van a tener que reinventar o reinterpretar mientras se vuelve a la normalidad. Porque, no sé, tomando como referencia lo que dice él, ¿qué nos podría esperar en materia de teatro después de que termine todo este tema del aislamiento? Ya se habla de que se puede volver al teatro o se está pensando en ubicaciones aisladas, ya se está pensando en formas de retomar, pero ¿qué será lo que puede pasar desde su punto de vista después de que termine esta pandemia? Mira, yo creo que durante la cuarentena ya aparecieron nuevas formas de convivialidad, ¿no? A mí me fascina este tema. Por ejemplo, aparecieron lo que yo llamaría el teatro de las terrazas, el teatro de los balcones y el teatro de las ventanas, ¿no? Que es esto, por ejemplo, que pasa a las 21 en mi barrio. Sé que pasa en todos lados, pero yo, por ejemplo, me asomo por la ventana y veo a la gente que sale, no solo a aplaudir, sino, por ejemplo, a poner música, a bailar, digamos, hay gente que dice textos, ¿no? Es decir, me parece que se inventaron otras formas de convivio, ¿no? Como estos convivios de las terrazas, de los balcones y las ventanas, ¿no? Pero, por ejemplo, apareció también en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, apareció el grupo de Manu Mansilla, que hace lo que llaman teatro tapial, ¿no? O el teatro de tapia. Toman la pared medianera como retablo y hacen un teatro de títeres para los vecinos de las otras casas. Al mismo tiempo transmiten ese teatro tapial en vivo, digamos, lo transmiten con los sistemas tecnoviviales, ¿no? Es decir, por un lado se abrió camino a nuevas formas de convivialidad que antes no practicábamos, ¿no? Y al mismo tiempo, yo creo que, digamos, está apareciendo los protocolos para ver a las salas de a poquito, y por otra parte, están apareciendo las formas de teatro en espacios abiertos, ¿no? Por ejemplo, las estatuas vivientes, digamos, las formas de teatro de calle que permiten justamente aproximarse, manteniendo la distancia, el famoso 1,5 metros o metros. Es decir, yo creo que primero está volviendo el teatro en espacios no convencionales, y más tarde va a volver el teatro en los espacios, ¿cómo se llama?, de sala. Lo que yo creo, Juan, es que toda esta restricción del convivio ha puesto en primerísimo plano la importancia del convivio en nuestras vidas, ¿no? Digamos, al sacarnos el convivio, la reunión de cuerpo presente, nos damos cuenta de lo importante que es para nosotros, ¿no? Y
a volver a los convivios con gran alegría, ¿eh? De hecho, ya está pasando en muchas provincias. Fíjate, por ejemplo, no sé, en Río Negro, en muchos lugares de Río Negro, de Chubut, de Mendoza, ya se habilitaron las reuniones familiares, ejemplo, ¿no? Entonces, creo que vamos a regresar a los convivios con una fuerza y con una revalorización de la cultura convivial enorme. Va a ser una fiesta, creo que va a ser una gran fiesta. Perfecto, perfecto. A Jorge le damos las gracias, nos despedimos de a vos, Juan. que estés viendo toda esta transmisión y le damos las gracias por seguir en Canadá. Nosotros nos vemos más adelante. Gracias, Juan. Gracias a todos y a todas. Un gran abrazo.